Muy bien, comencemos por definir algo bastante simple en la programación orientada a objeto, pero a la vez confuso: el concepto de clases y objetos. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de clases en Java, ya vimos en cuanto al código cuál es la estructura que debe esta de contener. Debe contener el nombre del paquete, el nombre de la clase, los comentarios. Vemos también que una clase tiene métodos, tiene también vimos que tiene los atributos y también algo llamado constructores. Sin embargo, eso es a nivel de código, pero cuando nosotros lo vemos a un nivel conceptual es justamente la representación de objetos del mundo real. No hay que perder de vista eso, que en el caso de los lenguajes de programación lo que buscan es modelar el mundo real a través de código. En ese caso, la forma de cómo representar un objeto del mundo real, si lo vemos por ejemplo viéndolo como una casa, podríamos verlo entonces también como una persona. Todo eso se puede representar a través de código. Para el caso, si nosotros vemos el concepto de clase y objeto, veámoslo de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un plano donde decimos queremos que tenga 4 habitaciones, queremos que tenga también un baño la casa, queremos que tenga una longitud digamos de 20 metros de ancho por 10 de largo, por decir algo. Esas son características que le vamos dando nosotros a la casa que queremos. Sin embargo, eso nosotros lo estamos imaginando. Es decir, al final eso lo que se hace es plasmarlo en un plano, pero ese plano únicamente tiene las características que va a tener la casa una vez construida. Entonces podríamos decir que una clase sería, así como en una casa, sería en ese caso las características principales que van a tener los objetos que se van a elaborar. Eso sería nuestra clase. Luego, como nosotros sabemos que no podemos habitar en un plano, ¿verdad? Para eso necesitamos que se cree la casa, pero la casa se crea a partir del plano. Entonces, si lo vemos en cuanto a objetos, el objeto sería ya la casa una vez creada a partir del plano. Entonces, una clase sería, en términos más sencillos, un molde, el cual va a definir las características que van a tener los objetos que se van a crear a partir de esa clase. En el caso de las casas que se construyen a partir de ese plano que hemos dicho, todas van a tener esas mismas características. Entonces eso también es importante, porque de una clase se pueden crear cientos y cientos de objetos, pero todos van a tener las características que se definan en esa clase. Entonces lo mismo también cuando hablamos de programación, nosotros definimos una clase una única vez y a partir de eso podemos crear múltiples objetos, pero todos ellos van a compartir las mismas características que definimos en la clase principal. Para verlo un poco más claro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en esta lección con el programa llamado BlueJ que instalamos y vamos a abrir un proyecto. Vamos a abrir en este caso el proyecto de la sección 7.2 llamado figuras. Ahí observen que tiene el icono del programa y se va a cargar estas dos cuadros. Aquí vamos a ver de una forma visual el concepto de clases y de objetos. Por eso es bueno este programa, porque de momento no nos interesa mucho conocer cuál es el código, porque si vemos en cuanto al código, aquí cada clase tiene su código, pero eso de momento no nos interesa. Observemos que aquí tenemos dos clases, una llamada Canvas, que sería como un bosquejo general, y una clase llamada Círculo. Si nosotros trabajamos con esta clase Círculo, vamos a ver que aquí también se definen una serie de propiedades de esa clase. Como veíamos en el caso del plano, aquí pues en el caso de esta clase Círculo hemos definido que tiene atributos de diámetro, la posición en X, la posición en Y. Luego aquí también tiene un color para el círculo, si este es visible o no, y tiene lo que nosotros vamos a llamar métodos. En el caso pues los métodos van a ser acciones que pueden hacer los objetos. En el caso hacer invisible el objeto, hacer invisible el objeto. Entonces ahí podemos utilizar esos métodos de las clases. Luego podemos mover el objeto a la derecha, a la izquierda, arriba y hacia abajo. Entonces ahí quedan definidos. Si nosotros vemos, si este sería nuestro plano, entonces podemos crear múltiples objetos a partir de este plano.
Para ello lo que vamos a hacer es dar clic derecho sobre la clase círculo y en este caso vamos a darle acá en compilar para ver que se ha creado. Observen que aquí en este caso aquí nos dice crear un nuevo círculo, es decir, cuando nosotros hacemos esto lo que estamos haciendo es instanciar una clase, es decir, instanciar nada más no es más que el hecho de crear un objeto a partir de una clase ya creada. Entonces cuando nosotros damos en nuevo círculo lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto. Como cada objeto debe tener un nombre que sea único, en este caso le vamos a llamar círculo 1. Así como nosotros nos identificamos por un número de identificación, entonces también los objetos se tienen que identificar. Si observan aquí hay diferentes, aquí está el primer objeto círculo que deriva de la clase círculo, es decir, este objeto ha heredado todas las propiedades o contiene todas las propiedades que se definen en la clase círculo. Luego podemos crear múltiples objetos a partir de esa clase. Se ven que ahí hay dos, aquí tenemos el tercer objeto. Entonces de una clase, si observan, se pueden crear múltiples objetos. Ahora estos objetos cada uno es independiente uno del otro, es decir, lo que yo haga sobre el círculo 1 es reflejado en lo que haga en el círculo 2. Por ejemplo, aquí puedo hacerlo visible. Observen que estos son los métodos que se han definido en la clase, es decir, son acciones que yo puedo hacer sobre este objeto en particular. Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacerlo visible. Observen que aquí se muestra. Luego aquí puedo hacer visible el otro objeto círculo también. Vean que acá se abre una pantalla. En este caso se ha traslapado, pero puedo yo también hacer que se mueva. Observen que aquí en el caso se ha movido un poco. Aquí se puede ver que ya se está desacoplando. Aquí yo puedo moverlo verticalmente, horizontalmente, una distancia. Observen que los métodos en este caso también aceptan parámetros. Aquí lo que nos está diciendo es que ingresemos un número. ¿Cuántos píxeles lo quiero mover? Puedo moverlo a la izquierda o a la derecha. Vamos a poner menos 45 para que se mueva a la izquierda. Observen qué sucede. Ya se desplazó 45 unidades a la izquierda. Veamos si se le puede cambiar el color. En este caso, sí, aquí tiene que se le puede cambiar el color también. Como es un método que acepta parámetros, observen que aquí el editor nos da la facilidad y nos dice que debemos ingresarlo en ese espacio. En este caso, como es una cadena, aquí debemos nosotros ingresar también entre comillas el valor. Puede ser, por ejemplo, rojo. Si observan, lo que yo estoy haciendo sobre el círculo 2 no está afectando lo que pase en el círculo 1. Observen que puedo, por ejemplo, también mover el círculo 1 y el círculo 2 se va a quedar tal como está. O lo puedo hacer más pequeño. Le voy a poner, por ejemplo, un diámetro de 25 y veamos qué sucede. Observen que se ha hecho, bueno, en este caso se ha hecho más pequeño en comparación a cómo estaba el otro círculo. Veamos el círculo 3. Lo vamos a hacer visible primero. Y aquí hay que, bueno, acá aparece. Le vamos a cambiar o lo vamos a mover a la derecha. Vamos a mover 25 unidades. Y aquí pueden ver cómo yo estoy manipulando los sujetos. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que un objeto no es más que una instancia, o podríamos decirlo, si ver la clase como el plano, entonces los objetos serían todo lo que se crea a partir de ese plano. Si observan aquí, pues en el caso de este editor, gráficamente nos ha dado una mejor perspectiva de cómo es que funcionan las clases y los objetos. Si bien la clase se define una única vez y a partir de esa clase podemos crear múltiples objetos. Esa es la ventaja que ofrece Java. En las siguientes lecciones vamos a trabajar con las definiciones de clases y vamos a ver también ya un ejemplo de cómo definir los métodos a las clases. Muchas gracias.